Hola, mi nombre es Héctor, estudio Ingeniería Civil y bueno, al punto. En lo que respecta al tema de ¿existen infinitos más grandes que otros? Bueno, esa es una pregunta que pues voy a desarrollar. Decimos lo siguiente, en teoría de conjuntos, decimos que dos conjuntos A y B, o sea, conjuntos cualesquiera, tienen la misma cardinalidad si existe una función biyectiva entre ellos. Ya saben que una función biyectiva es aquella que es inyectiva, pero también es sobreyectiva. Aquí tenemos a la cardinalidad. La cardinalidad es una propiedad que indica la cantidad de elementos que posee un conjunto. Aquí vamos a ver un ejemplo con conjuntos finitos. Primero vamos por lo finito y ya después con lo infinito. ¿Ok? Aquí claramente tenemos dos conjuntos finitos. Al rojo, al conjunto que pues literalmente está de rojo, a ese lo voy a llamar A y al otro, al azul, lo voy a llamar B. Como pueden apreciar, a cada elemento del conjunto rojo, el cual los elementos son el 1, el 2 y el número 3, como pueden apreciar aquí, el 1, el 2 y el 3, está saliendo una flecha que pues está correspondiendo cada elemento con un único elemento del otro conjunto. Verán, del 1 le corresponde un único elemento, el cual es el 4. Al 2 le está correspondiendo un único elemento, el cual es el 5. Y al 3 le está correspondiendo un único elemento, el cual es el 6. Además, como podrán notar, al conjunto pues, azul, al conjunto B, no hay un elemento que no le llegue una flecha. ¿Qué pasaría si hubiera un elemento, por ejemplo aquí, número 8? Pues como pueden ver, ahí ya no está que llega flecha a un elemento, se está quedando atrás. Ya. Y bueno, ¿por qué estaba diciendo esto? Porque en sí, aquí lo que podemos apreciar es una función biyectiva entre dos conjuntos. Primero porque están en relación de 1 a 1 y además al conjunto B no hay ningún elemento libre. Así que, como habíamos visto, aquí, ¿qué nos dice la teoría de conjuntos? Que dos conjuntos A y B tienen el mismo tamaño, la misma cardinalidad, si existe una función biyectiva entre ellos. Y aquí podemos apreciar que hay una función biyectiva entre ellos, o sea que tienen la misma cardinalidad, el mismo tamaño. ¿A qué se refiere pues el tamaño? Aquí hay tres elementos, ¿cierto? Ya la cardinalidad es 3, suficiente. Ya, el siguiente. Aquí en el conjunto B, como podemos ver, hay tres elementos, efectivamente. Y ya está, por el teorema de tu ojo, pues el tamaño es el mismo, ¿cierto? Hay tres elementos en el conjunto A, el cual es el conjunto pues rojo, y aquí el conjunto B, que pues es el conjunto de color azul. Ya. Hay la misma cardinalidad, y aquí lo he simbolizado como cardinal de A es igual a cardinal de B, el cual es 3 igual a 3. Ya bueno. Aquí podemos apreciar M, que está conformado por todos los números elevados al cuadrado, que pues donde n pertenece a los números naturales. Como pueden apreciar, cuando n vale 1, 1 al cuadrado, pues 1. Cuando n vale 2, 2 al cuadrado, 4. Cuando n vale 3, 3 al cuadrado, 9, y así sucesivamente. Y aquí están los números naturales. Ya, pero ¿qué pasaría si yo les dijera que estos conjuntos tienen el mismo cardinal? Así es, tienen el mismo cardinal, tienen el mismo tamaño. Pero ¿cómo es posible este suceso? Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible este suceso? En las reglas de conjunto finito, ahí aplica el todo es mayor que las partes. Pero esto no sucede así cuando estamos hablando de conjuntos infinitos.
esto ya no funciona así, ¿ok? A ver, acá tenemos al conjunto de pues los cuadrados donde pertenece a los naturales. Yo no estoy tomando que pues los naturales conlleven al cero por si acaso, porque después pues puede que un matemático venga y diga el cero sí está en los naturales, el cero no está en los naturales, así que pues para que no pelee nadie, he decidido tomar los naturales desde el 1, 2, 3 y así. Ya no he tomado en cuenta el cero aquí. Ya bien, aquí podemos apreciar a los números pues elevados al cuadrado, los cuales son positivos y están elevados al cuadrado. Y aquí tenemos a los números naturales. Podemos establecer una biyección entre ellos porque recuerden que según la teoría de conjuntos, si se puede establecer una biyección entre dos conjuntos, tienen automáticamente la misma cardinalidad. Eso ya lo hemos visto con el conjunto finito. ¿Recuerdan? Aquí, como podemos apreciar, 3 era igual a 3. El conjunto A y el conjunto B se establecía una biyección entre ellos y pues la cardinalidad es la misma. Este mismo concepto funciona para los conjuntos infinitos y ahora lo vamos a poder ver. Aquí pues ustedes saben que estos números también son parte de los naturales, ¿cierto? Ya, aquí ya no funciona la lógica de el todo es mayor que las partes. En el conjunto infinito no. En el conjunto finito sí. Pero para infinito ya no funciona. Bien, ahora entonces, si establecemos una biyección entre los dos conjuntos, pues ya habremos logrado que los cardinales sean iguales. Ok, miren, al 1 le estoy asignando el número 1 de aquí, del conjunto M. Al 2 le asigno el 4. Al 3 le asigno el 9. Al 4 le asigno el 16. Al 5 el 25. Al 6 y así sucesivamente. ¿Ok? Ya bien. Claro está que pues eh, igual están con la duda, ¿no? Porque cuesta entender esto. A mí también me costó. Así que pues para ejemplificarlo, nos vamos a la definición, la cual nos dice que si se puede establecer una función biyectiva entre dos conjuntos, significa que tienen el mismo cardinal. ¿Y cuál es esa función biyectiva? Aquí tenemos una función que va de los naturales hacia el conjunto M, el cual pues es los cuadrados, ¿cierto? Y aquí, esta es la función, ¿ok? Miren, si a n yo le pongo el 1, me debe dar n al cuadrado, 1 al cuadrado. Si a n le asigno el 2, me debe dar n al cuadrado, o sea, 2 al cuadrado, 4. Muy bien. 3, y bueno, me va a dar 3 al cuadrado, el cual es 9. Pero, ¿qué nos falta? Probar si esto es biyectivo, ¿cierto? Si es biyectivo, tienen la misma cardinalidad. Insisto en esta definición. Si dos conjuntos entre sí son biyectivos, tienen la misma cardinalidad. No importa si es finito o infinito. ¿Ok? Bueno, lo único que tenemos que demostrar es que, pues, f de n, que igual a n al cuadrado, esa función sea biyectiva. Así que vamos a demostrarlo. Aquí tenemos a la definición de la función inyectiva, la cual nos dice, sea una función que va de a hacia b, donde A es el dominio y B es el codominio. Ya. Se dice que la función es inyectiva si y solo si para todo par de elementos x1, x2 que pertenecen al dominio, se cumple la siguiente implicación. Se cumple esto. Esto de aquí. Tenemos que demostrar que f de x1 igual a f de x2 implica necesariamente que x1 sea igual a x2. Y bueno, pues, esta función de aquí tenemos que demostrar que es biyectiva, o sea que es inyectiva y sobreyectiva. Aquí tenemos a m, el cual está conformado, pues, por los números elevados al cuadrado, donde n pertenece a los naturales. Y aquí está la función, ¿verdad? Ya. Claramente x1, x2 pertenecen a los naturales, ¿ok? Porque la función está desde los naturales y que va hacia m, ¿cierto? Ya bien. Ahora, aquí tenemos pues la implicación que queremos demostrar. Si demostramos esto, automáticamente es una función
inyectiva, ¿cierto? Ya, bien. F de x1 lo reemplazamos en la fórmula, o sea, en lugar de n, el cual aparece ahí, ahora nos quedaría esto, x1 elevado al cuadrado, porque este x1 pues entraría aquí, como pueden apreciar, y es lo que está aquí, como podrán apreciar. Bien, ahora la misma analogía para el f de x2, donde x2, si se introduce aquí, ahora nos va a devolver n al cuadrado, o sea, x sub 2 elevado al cuadrado, que es precisamente lo que está aquí. Nada más estoy reemplazando en la función, no es nada del otro mundo, no se preocupen. Bien, entonces aquí tenemos f de x1, f de x2, y claramente f de x1 es igual a x1 al cuadrado, y aquí f de x2 pues es simplemente x sub 2 al cuadrado. Y aquí nos dice que pues igualemos esto, ¿cierto? Esto con esto. Pero en primer lugar, esto de aquí es lo mismo que lo que está acá. Y esto de acá es lo mismo que está acá. Así que yo puedo establecer una equivalencia entre estos dos objetos matemáticos, por así decirlo. Bien, entonces acá está la igualdad. Sacamos raíz a ambos lados. Como podrán apreciar aquí, estamos sacando raíz cuadrada a ambos lados. Y ustedes saben que esto es simplemente el valor absoluto de lo que está adentro, ¿cierto? Ya bien, aquí tenemos a la definición formal del valor absoluto, justo lo he puesto aquí. Nos dice que el valor absoluto de x es simplemente x si x es mayor o igual que 0. O valor absoluto de x es menos x si x es menor que 0. Pero nosotros habíamos dicho, y es muy importante, que x1, x2 pertenecen ambos a los números naturales. Y estamos hablando, obviamente, de que son mayores o iguales a 0. Así que simplemente vamos a colocar esta definición de aquí, la de aquí. Es simplemente lo que está adentro. Ya no le pones un menos, lo pones así de frente. Y ya hemos demostrado que f de x1 igual a f de x2 implicó, como ya pudimos ver, que x1 se iguala a x2, lo cual está aquí. Entonces la función es inyectiva. Ahora nos falta probar que es una función sobreyectiva. Vamos a ver eso. Tenemos aquí a la función sobreyectiva, la cual nos dice, sea una función que va de a hacia b, donde a es el dominio y b es el codominio. Se dice que la función es sobreyectiva si y solo si para cada elemento del codominio existe al menos un elemento que se relaciona con él. O sea, básicamente te está diciendo que a todos los elementos del conjunto del codominio le tiene que llegar al menos un elemento del conjunto del dominio. Ya bien. Y pues la notación lógica es la siguiente, la cual nos dice, para todo i que pertenece a b, existe un x que pertenece a a, tal que f de x es igual a i. Bien, veamos. Aquí tenemos a la función, ¿verdad? Solo nos falta probar que es sobreyectiva y queda. Aquí está la función, aquí está la función. Bien, para todo i que pertenece a b, para todo i que pertenece a m, ya que es de los naturales, hacia el m, ¿verdad? Y el conjunto de llegada, aquí en este caso es b, aquí en este caso es m. Bueno, existe un x, en este caso a, ¿quién sería? Los naturales. Tal que f de x es igual a i. Bien, aquí tenemos que en primer lugar f de x es igual a i. Y f de x es igual a x al cuadrado. ¿Por qué? ¿De dónde salió esto? Miren, existe un x que pertenece a los naturales, yo lo puedo reemplazar aquí. F de x ahora sería x al cuadrado, ¿cierto? Ahora, estas expresiones
esas expresiones yo las puedo igualar, porque son iguales. Y aquí está esa igualdad. Ahora yo quiero despejar x, eso es lo que busco, así que voy a sacar raíz a ambos lados. Raíz aquí y raíz aquí. ¿Ok? Una raíz a ambos lados. Bien. En el lado izquierdo tenemos valor absoluto de x. Pero como x pertenece a los números naturales, entonces simplemente nos quedamos con x, solamente con x y ya. ¿Cierto? Porque estamos hablando de que x es mayor o igual a 0. Y aquí pues raíz de y se queda como raíz de y. Ya hemos despejado pues x, lo cual es igual a raíz de y. Acá tenemos a la función, aquí tenemos x igual a raíz de y. Ahora, ustedes saben que la función como tal se puede escribir como f de x igual a y. ¿Cierto? Ya bien. Ahora, en lugar de x, x es igual a raíz de y. Podemos reemplazar este x aquí. Entonces tenemos f de x y esto sería igual. ¿Qué es x? Es simplemente raíz de y, ¿cierto? X es igual a raíz de y. Está aquí esta igualdad, como podrán apreciar. Ya está, ¿ven? Ahora este de aquí está aquí y esto de acá lo podemos reemplazar en la función, la cual está indicada acá. F de n es igual a n al cuadrado. O sea que en este caso n, ¿quién es? Raíz de y. Y n al cuadrado quedaría expresado de esta forma, tal y como pueden apreciar aquí. Y aquí simplemente tachamos, ya no nos da valor absoluto, simplemente tachamos y nos quedaría la y. ¿Cierto? Entonces queda demostrado que existió un x que era raíz de y, que pertenece a los naturales, tal que para todo y que pertenece a m, se cumplía que f de x es igual a y. Y esto es justamente lo que está acá. Esto de aquí y esto de acá. Ya hemos demostrado que es sobreyectiva. Bien. Ahora ya es sobreyectiva y ya es inyectiva. Inyectiva y sobreyectiva te da una función biyectiva. Entonces dice aquí, f de n igual a n al cuadrado. Al ser una función inyectiva y sobreyectiva, estamos hablando de una función biyectiva. ¿Y qué nos decía la teoría de conjuntos? Vayamos por aquí. En teoría de conjuntos decimos que dos conjuntos A y B, los naturales y M, tienen la misma cardinalidad, o sea, la misma cantidad de elementos, si existe una función biyectiva entre ellos. Ya pudimos demostrar que existe una función biyectiva entre ellos. Entonces, el cardinal de los números naturales es igual al cardinal de los números elevados al cuadrado. Entonces, estamos diciendo que m es infinito numerable. ¿Qué quiere decir infinito numerable? Aquí lo vamos a ver. Definición de conjunto infinito numerable. X es un conjunto infinito numerable si es que el cardinal del conjunto X es igual al cardinal de los números naturales. O sea que existe una función biyectiva entre ellos. Entonces tienen el mismo cardinal. Ambos tienen el mismo tamaño infinito. Y a ese tamaño infinito se le conoce como Aleph 0. Aleph 0. Y se representa mediante esta n rara, con un 0 abajo. Ya, entonces representa el primer nivel del infinito, es decir, es el más pequeño de los infinitos. Es el más pequeño de un conjunto infinito. Eso es el Aleph 0. Entonces, los naturales y el conjunto de los números elevados al cuadrado
tienen el mismo cardinal, el mismo tamaño infinito, el cual es Aleph 0. Ya bien. Entonces, Aleph 0, que es este símbolo, se define como el cardinal del conjunto de los números naturales. ¿Ok? Formalmente, un conjunto cualquiera, A, tiene cardinalidad, o sea, tiene tamaño Aleph 0, si y solo si existe una función biyectiva entre A y el conjunto de los números naturales. Es decir, para cualquier conjunto que tú elijas y demuestres una biyección con los naturales, estás diciendo que su cardinal, ¿quién es? Es Aleph 0. Nada más. Yo les puedo decir que los números impares, los cuales son el 1, el 3, el 5, el 7 y así, todos los positivos impares, tienen el mismo cardinal que el de los números naturales. Y así también funciona con los números pares. Los números pares también tienen el mismo cardinal que los números naturales. Si quieren saber eso, quédense hasta el final. El conjunto de los números naturales tiene por cardinal Aleph 0, pero también es el mismo tamaño para los enteros y para los racionales. ¿Cómo es posible este suceso? Ya bien, es algo que voy a explicar, porque ustedes saben pues que en la primaria y en la secundaria nos dicen que los naturales está incluido en los enteros, y pues nosotros podemos pensar, obviamente los enteros es un conjunto más grande, pero no es así. En los conjuntos finitos se cumple. Se cumple que pues si un conjunto está incluido en otro, obviamente el otro es más grande, ¿cierto? Ya, pero en los conjuntos infinitos esto no se cumple. Una cosa es lo finito y otra cosa es lo infinito. En los conjuntos infinitos, la lógica de que el todo es mayor que las partes ya no se cumple, pero en los conjuntos finitos sí se cumple. Si no están convencidos de lo que estoy diciendo, les recomiendo quedarse que ahorita voy a demostrar que hay el mismo tamaño en los números naturales y en los números enteros. Bien, al punto. Biyección entre naturales y enteros. Sea una función que va de los naturales hacia los enteros definida por una función a trozos, la cual es esta, n medios si es que n es par, y menos n menos 1 sobre 2 si es que n es impar. Aquí he simbolizado a los impares naturales con azul y a los pares con rojo. Veamos, cuando n es impar, cuando n es igual a 1, reemplazamos en esta función de aquí. N es igual a 1, sería 1 menos 1, todo esto entre 2 con su negativo, ¿cierto? Aquí nos va a salir 0, entre 2, 0, y negativo multiplicado por 0 es simplemente 0, ¿cierto? Ya, entonces ahora, n igual a 2, en este caso es un número par, así que reemplazaríamos por aquí, vean. Aquí fácilmente podemos darnos cuenta de que sería 2 entre 2. Y efectivamente sería 1. Y así nos va a dar. Ahora para n igual a 3 nos va a dar menos 1. Obviamente el 3 se reemplazaría en este de aquí, que dice que es impar. Y luego el 4 se reemplazaría en esta función de aquí, n medios. Sería 4 entre 2, pues simplemente nos da 2. Luego para el 5 nos daría el menos 2, para el 6 nos daría 3 y así sucesivamente. Claramente podemos apreciar que a cada valor de n le está correspondiendo un valor de los números enteros, de los naturales a los enteros. Ya saben que para que dos conjuntos tengan la misma cardinalidad, el mismo tamaño, tiene que haber una función biyectiva entre ellos. Bien, entonces,
Acá tenemos x1, x2 que pertenece a los naturales. Tenemos que ver el lado de la función inyectiva y luego la sobreyectiva. Primero vamos con lo inyectivo. Entonces tenemos que buscar esta implicancia. Así que vamos a por ello. Es una función a trozos, así que hay dos partes, una para impares y otra para pares. Veamos qué pasa en impares. Para cuando ambos son impares, veamos qué pasa si reemplazo. Tengo que reemplazar en n. Por ejemplo, si yo digo f de x1, el cual es impar, sería así. x1 menos 1 y todo esto entre 2. Y si yo reemplazo un x2 sería así. En lugar de la n, ahora escribo x sub 2 menos 1, todo esto dividido entre 2. Y esto de aquí está escrito justamente acá, como podrán apreciar. Ahora, simplemente igualamos lo de aquí con lo de aquí. Aquí dice f de x1 debe ser igual a f de x2, entonces este f de x1 debe ser igual a f de x2. Pero f de x1 es simplemente esto y f de x2 es simplemente esto. Así que podemos igualarlos. Y aquí ya está la igualdad. Aquí multiplicamos por menos 1 a la izquierda y por menos 1 a la derecha. Y se va el menos, ¿cierto? Ya no está el menos. Ahora, este 2 de aquí y este 2 de aquí se pueden ir. Multiplicamos por 2 a la izquierda y por 2 a la derecha. Ahora, esto por el teorema de mi ojo, pues se pueden ir, ¿verdad? El menos 1, ¿por qué? Sumamos 1 al lado izquierdo y sumamos 1 al lado derecho y se van a ir, ¿cierto? Y nos quedamos con simplemente x1 igual a x2 y efectivamente ya hemos probado que es inyectivo en esa parte. Ahora nos falta la otra parte. Ya hemos probado para impares, nos falta ahora para los pares. Veamos. En este caso, para los pares, pues la función nos indicaba que es n sobre 2. Esto es para los pares. Y si tú reemplazas, por ejemplo, al x1, en esta n, te va a dar x1 entre 2. Y si tú reemplazas el x2, ahora nos va a dar x2 entre 2. Bien. Al igual que antes, ahora igualamos estos dos, los cuales están igualados aquí. Multiplicamos por 2 a la izquierda y a la derecha y simplemente nos queda x1 igual a x2, probando así finalmente, tanto para impares como para pares, que se cumple en ambos casos la demostración de que sea inyectiva. Entonces queda demostrado que en su totalidad la función es inyectiva. Ahora tenemos que demostrar que la función es sobreyectiva, ¿cierto? Usamos esta definición. Para todo z que pertenece a los enteros, existe un n que pertenece a los naturales, tal que f de n es igual a z. Ahora, hay tres casos. Cuando z es igual a 0, cuando z es menor que 0 y cuando z es mayor que 0. Menor, igual y mayor. 3, ¿cierto? Ya bien. Entonces, cuando z sea igual a 0, aquí tenemos que z es igual a 0, obviamente. Esta es la función que nos dice que f evaluado en n nos va a dar un número entero, ¿cierto? Nos da simplemente el 1. El 1 nos dio el 0, solamente el 1. Recuerden que estamos hablando de una función. Y la función, pues, a cada elemento del dominio le corresponde únicamente un solo elemento de llegada. Esto es verdad para cualquier función, porque si le correspondieran dos elementos, estaríamos hablando de una relación, ¿cierto? Ya bien. Y bueno, como uno es impar, se usa esto, lo de aquí. Entonces, al despejar todo esto, te va a quedar que n efectivamente es igual a 1. Pero veamos, para los curiosos, qué sucede si tú pruebas, y puedes hacerlo, puedes probar con los pares de todas formas. Aquí lo he probado con los impares,
y me dio que n efectivamente es 1, ¿cierto? Ya. Aquí n nos da 0. Pero yo tengo en cuenta que los naturales no pueden empezar desde el 0. Yo he tomado en cuenta eso. Yo estoy tomando en cuenta que los naturales empiezan desde el 1. No he incluido al 0. Así que como esto no puede ser, únicamente nos quedamos con lo de aquí. Ok, para z igual a 0, existe n igual a 1, tal que f de n es igual a z, f de n es igual a 0. ¿Cierto? Ya está. Por ahí, todo bien. Ahora para z mayor que 0. Veamos. Claramente, los z mayores que 0 están asociados con los pares, como pueden apreciar. Los z mayores que 0, como pueden apreciar, están asociados con esto de aquí, n medios, que corresponde a los pares. Así que eso es lo que vamos a usar ahora. Efectivamente, aquí tenemos al n medios, que está asociado con los z mayores que 0. Despejamos y obtendríamos este resultado de aquí. N es igual a 2z. Entonces, aquí hemos demostrado que para z mayor que 0 existe un n igual a 2z tal que f de n es igual a z. Aquí tenemos f de n, pero ¿quién es n? N es igual a 2z. O sea que n es igual a 2z, ¿cierto? Ahí está, miren. Ahora, 2z evaluado en la función de aquí, simplemente sería n medios. ¿Y quién es n? 2z. Aquí claramente 2 entre 2, 1. ¿Y quién me queda? Z. Solo me queda z nada más. Efectivamente, f de n me dio ¿quién? Me dio z. F de n me está dando z. Ya mostramos la sobreyectividad. Bien, solo nos queda este caso. Para z menor que 0. ¿Ok? Veamos con quién se asocia los z menores que 0. Veamos con quiénes se asocia. Obviamente con los impares, miren. El 3 es un impar y me está dando un z menor que 0, el cual es menos 1. Aquí está un menos 2. ¿Con quién está asociado? Con los impares, como pueden apreciar. ¿Y cuál era la expresión que está asociada con los impares? Simplemente esto nada más. Esto, ¿ok? No evaluamos aquí al 0 porque ya lo hicimos. Ya hicimos eso de z igual a 0, así que pues ya para qué, ¿cierto? Ya. Entonces, tenemos esto. Aquí está la expresión de para los impares, para los z menores que 0. Entonces, despejamos y vamos a tener esta expresión. Entonces, para z menor que 0, existe n igual a menos 2z más 1 tal que f de n es igual a z. Veamos. F de n, ¿quién es n? N es igual a menos 2z más 1. Vean, está aquí, como pueden apreciar. Esto de aquí tenemos que evaluarlo en la función que está aquí. Obviamente n es igual a menos 2z más 1 y como pueden apreciar está aquí. ¿Ok? Ya bien. En primer lugar, el paréntesis se va y nos quedaría una expresión de esta forma. Menos 2z más 1 menos 1. Y ustedes saben que 1 menos 1, chao, ¿cierto? Se nos va. Y nos quedamos con menos 2z, el cual está por aquí. Ya solo nos queda menos 2z. Y ahora, negativo multiplicado por negativo nos da positivo. Aquí, este 2 se nos va, 2 entre 2 es 1, y nos queda z. Pero f de n, entonces, nos dio z. Y como se está afirmando todo esto, de que para z menor que 0 existe n igual a menos 2z más 1 tal que f de n es igual a z, entonces queda demostrado que es sobreyectivo. Y finalmente, ya que hemos analizado para los tres casos,
Ya hemos demostrado que toda la función es efectivamente sobreyectiva. Ya demostramos que es inyectiva y ya demostramos que es sobreyectiva. Entonces ahora, ¿de qué función estamos hablando? Estamos hablando de una función claramente biyectiva. Entonces yo les había dicho que para un conjunto, ya sea finito o infinito, si existe una biyectividad entre esos dos conjuntos, tienen la misma cardinalidad. En este caso, el conjunto de los números enteros y el conjunto de los números naturales, claramente hay una función biyectiva que los asocia, ¿cierto? Ya hemos visto esta función. Eso significa que al haber una función biyectiva entre los enteros y los naturales, el conjunto de los números enteros es infinito numerable. O sea, que el conjunto de los números enteros tiene el mismo tamaño infinito que el de los naturales. Y ese tamaño se le conoce como Aleph 0, que es el infinito más pequeño. Unión de una familia numerable de conjuntos. Entonces veamos esto. Supongamos que tenemos una colección infinita de conjuntos. S1, S2, S3, S4 y así. Y cada uno de ellos es numerable. O sea, me estoy refiriendo a que tiene la misma cardinalidad que el conjunto de los números naturales, el cual es Aleph 0. Entonces queremos saber la cardinalidad de esta unión. Veamos. ¿Cómo demostramos que la unión de todos estos conjuntos, pues, tiene una biyección justamente con los naturales? ¿Cómo la hacemos? A ver. Al 1 le voy a asignar el de aquí, el 1. Al 2 le voy a asignar el de aquí, 2. Al 3 le voy a asignar el S13. Al 4 le voy a asignar el S14. Y así sucesivamente voy a asignarle a los de aquí. Ya, pero hay un problema. El problema es que pues nunca voy a terminar de contar una cantidad infinita, ¿cierto? Bien, entonces ya hacemos lo siguiente. ¿Qué tal si ahora probamos por la columna? O sea, ya probamos en modo fila, ahora vamos a probar en modo columna, así. Ya, a ver, veamos. Al 1 le voy a asignar el S11. Al 2 le voy a asignar el S21. Al 3 le voy a asignar el S31. Al 4 le voy a asignar el S41. El 5 le voy a asignar el S51. Y así sucesivamente, pero como se pueden dar cuenta, al ser, pues, como habíamos dicho, una colección infinita, no vamos a terminar de contar. Vamos a seguir haciendo con el 6, el 7, ya. ¿Y para quién dejo la segunda columna? ¿Cuándo la voy a contar? No la voy a poder contar. La otra columna tampoco. Esto sucedía en el mismo problema de las filas, ¿cierto? Porque si nosotros intentamos contar toda esta fila, no vamos a terminar nunca. Y nos faltaría contar las demás filas. Lo mismo acabamos de ver que pasa en las columnas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No sé qué hacer. Ya. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Al S11, chequen, le voy a asignar, ya no voy a señalar, ahora simplemente voy a asignar así. Le voy a asignar el 1. Al elemento que está abajo le voy a asignar el 2. Al elemento que está a la derecha del S11 le voy a asignar el 3. Al siguiente le voy a asignar el 4. Al otro, al S22 le voy a asignar el 5. Al S31 le voy a asignar el 6. Ahora, al S41 le voy a asignar el 7. Al S32 el 8 y así, miren, estoy yendo en diagonal.
en diagonal. Y de esta forma sí voy a poder enlistar a todos estos números que están en los conjuntos, como podrán apreciar. Se va así, se va así y se va en diagonal. Se va por acá, se va por acá y listo. Ya, ¿y qué pasa si hay dos elementos iguales? Aquí tenemos una matriz cualquiera que simboliza pues estos D11, D12, D13 y así sucesivamente. Pues estos simplemente simbolizan elementos. Por ejemplo, en D11 podría simbolizar el 1, pero el D12 también puede simbolizar el 1. ¿Ya qué pasa en ese caso, cierto? De que los elementos se repitan. Veamos. Pueden haber la posibilidad de que hayan dos elementos iguales. Ahora, ¿qué hacemos? XD. Vamos a ver qué hacemos. Veamos este ejemplo con conjuntos finitos. Acá tenemos el conjunto A formado por 1, 2, 3. El conjunto B formado por 2, 3, 4, 5. ¿Cómo se hace la unión? A unión B. Simplemente juntamos todos los elementos de ambos. Pero aquí hay elementos que se repiten, el 2, el 3. Como pueden apreciar aquí, el 2 y el 3, ¿cierto? Estos elementos se repiten. Pero en una unión ya no se repiten los elementos y ya está. Al escribir el resultado ya no los duplicamos y el conjunto A unido con el conjunto B sería 1, 2, 3 y luego 4 y 5, como claramente podemos apreciar aquí. Ya, listo. La misma lógica aplicamos para todo el conjunto de la unión, al cual ya podemos enlistarlo de esta forma. S1, 1, S1, 2, S2, 1, que es básicamente lo que hemos estado haciendo aquí, en modo diagonal. Todo esto que hemos hecho en modo diagonal está enlistado ahora de esta forma. Ustedes mismos pueden comprobarlo. Está enlistado de esta forma. Ahora, establezcamos un conjunto B. Un conjunto B de tal forma que haga biyección con todos los elementos de pues, el conjunto S, que simboliza pues, a la unión de los conjuntos vistos. Bien, el conjunto B está formado por los B sub n, tal que n pertenece a los naturales, y aquí tenemos a la función que va de los naturales hacia B sub n. Entonces, claramente aquí, B1 lo podemos asociar con este elemento, B2 con el S12, B3 con S21, B4 con el siguiente, B5 con el siguiente, y así sucesivamente. Como claramente podemos apreciar por el teorema de mi ojo, por el teorema de mis ojos, hay una biyección obvia. Bien, y como hay una biyección obvia entre el conjunto B y el conjunto S, y claramente está dicho de que los naturales, miren, chequen aquí, los naturales, hay una biyección con el conjunto B, miren. Hay una biyección obvia también. Y como hay biyección entre los naturales y el conjunto B también es infinito numerable. El conjunto B es infinito numerable. Pero nosotros vimos que hay una biyección obvia entre B y S. Entre B y S hay una biyección obvia. Entonces es un efecto dominó, porque al ser n un conjunto infinito numerable, y vemos que B también es un conjunto infinito numerable, pero a su vez hace biyección con el conjunto S, entonces S también es conjunto infinito numerable. Eso significa que la unión, el conjunto S, el cual era el conjunto unión, es también conjunto infinito numerable, entonces su cardinal es simplemente Aleph 0, que es el mismo que el tamaño del conjunto de los números naturales. Entonces tenemos demostrado que si nosotros tenemos pues la unión de conjuntos numerables, nos va a dar otro conjunto numerable. Entonces, el cardinal, el tamaño de la unión de conjuntos infinitos numerables
me va a dar efectivamente al epsilon 0. El tamaño de esa unión es simplemente al epsilon 0, que equivale pues al tamaño del conjunto de los números naturales, el cual es al epsilon 0. ¿El conjunto de los números racionales es infinito numerable o no? O sea, ¿podemos establecer una biyección con los números naturales? Veamos. Aquí tenemos una de las definiciones de los números racionales. Yo voy a usar esta definición. Esta definición es totalmente correcta y ustedes pueden comprobar mostrándole esto a su profesor o a un matemático, lo puede enseñar y me va a dar la razón, porque esta es una definición del conjunto de los números racionales. Entonces establecemos lo siguiente. Para todo n que pertenece a los naturales, definimos a e sub n de esta forma. M entre n, tal que m pertenece a los enteros y claramente n pertenece a los naturales, o sea, lo que está aquí. Entonces empezamos de uno en uno. E sub 1. El 1 lo reemplazamos en n y me quedaría pues e sub n, en este caso e sub n vale 1, ahora iguala, abro corchete, ahora m entre 1, perdón, abro llave, un pequeño error, ya. Y por aquí está, pues, justamente esto, donde m pertenece a los enteros. Aquí, como podemos apreciar, el conjunto que nos está dando es efectivamente los enteros, como pueden apreciar aquí, miren, esto es el conjunto de los enteros, ¿ya ven? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Ahora con e sub 2. Ahora en lugar de n igual a 1, ahora con igual a 2. Ahora en el denominador va a estar el 2 y ahora va a empezar a estar de esta forma. Como pueden apreciar, ahora con el 3 y nos va a dar esta forma. Ustedes pueden pues evaluar uno a uno y van a ver que efectivamente le dan esos resultados. Ahora, como ustedes saben que esto son los enteros, literalmente, son los enteros. Y los enteros, pues hay una obvia biyección con los números naturales ya demostrada antes, ¿cierto? Los números naturales y los números enteros, hay una biyección entre ellos, lo cual nos da un tamaño de al epsilon 0, o sea, de los números naturales. Bien, y como claramente aquí podemos apreciar que cada e sub n es numerable, o sea que tiene el mismo tamaño que de los naturales, el cual es al epsilon 0, entonces, para cualquier n fijo, o sea, el e sub 4 también va a ser infinito numerable, el e sub 5 también va a ser infinito numerable, el e sub 6 va a ser, y así sucesivamente. Ya. Y nosotros habíamos visto que, como e sub n tiene una biyección con z y obviamente tiene una biyección con los naturales, el z, dado que z es numerable, entonces cada e sub n también lo es, ¿cierto? Y si unimos todos los e sub n, por obvias razones me va a dar, pues simplemente, el conjunto de los números racionales. Ustedes pueden visualizar esto mejor al ver estas definiciones. Con estas dos definiciones podemos ver que, pues, e sub n, si tomamos a todos los e sub n y los unimos, efectivamente nos va a dar los números racionales. Por definición, cualquier número racional tiene un denominador natural n, por lo que pertenece a alguno de los conjuntos e sub n, donde aquí podemos apreciar a los números racionales expresados de esta forma, como una unión numerable de conjuntos numerables. Y habíamos visto que la unión de conjuntos numerables efectivamente nos da otro conjunto numerable. Sí, claramente ya hemos visto que pues e sub n, el cardinal de los e sub n es al epsilon 0, entonces para todo n que pertenece a los naturales, entonces el cardinal de esta unión, o sea, el cardinal de Q,
O sea, el cardinal de los racionales es efectivamente Aleph 0. Resultado final, que los racionales también tienen el tamaño de los naturales, el cual es Aleph 0. Aquí, con los números reales, ¿qué pasa? Los números reales, les voy spoileando, ya no es el mismo infinito que de los números naturales, ya no es el mismo. El de los números reales es 2 elevado a la Aleph 0, o también llamado el cardinal del continuo. Ya bien. Mientras que los naturales se queda corto frente a los reales. Efectivamente, Aleph 0 es menor que 2 a la Aleph 0. El de los reales es un infinito mayor. Y por eso es que dicen que hay infinitos más grandes que otros. El de los reales es superior al de los naturales, al de los enteros y al de los números racionales. Que claramente los números naturales, los números enteros y los números racionales tienen el mismo cardinal, el cual es Aleph 0. Si un conjunto A es numerable, entonces cualquier subconjunto infinito de A también debe ser numerable. Un claro ejemplo es, entre los números naturales, un subconjunto infinito es los números pares. Que claramente los números pares y los números naturales tienen la misma cardinalidad. ¿Ok? Ambos tienen el tamaño de Aleph 0. Entonces vamos a usar el método de reducción al absurdo para ver que efectivamente R no es un conjunto infinito numerable. ¿Ok? Bien. Método de reducción al absurdo. Aquí estamos asumiendo una premisa falsa que R es numerable. Entonces, el intervalo abierto 0, 1, al ser un subconjunto infinito de R, pues también debe ser un infinito numerable, ¿cierto? Por este concepto que acabamos de ver. Si los reales son numerables, el intervalo abierto de 0 a 1 pues también es infinito numerable. Bien, ya hemos visto que pues si hay una biyección entre los naturales y el intervalo 0 a 1, entonces pues debe haber efectivamente el mismo cardinal, el mismo tamaño, Aleph 0, ¿cierto? Veamos si se nos cumple. Nosotros a los números que están entre el 0 y el 1 es 0, y algo, ¿cierto? Entonces aquí he puesto 0, y por ponerle nombres A11, A sub 12, A sub 13, A sub 14, A sub 15, A sub 16. O sea que el 1 vaya al elemento A sub 1, el cual está pues visto de esta forma. Ahora que al 2 le correspondamos el A sub 2, donde A sub 2 pues es A sub 2, 1, A sub 2, 2. Para el 3 le correspondemos el A sub 3, un elemento, el cual sería 0, A sub 3, 1 y así sucesivamente, ¿ok? Para todo A sub n, como ya acabamos de ver, A sub 4 y A sub 3 y así, que pertenece al intervalo 0 a 1, existe un n que pertenece a los naturales tal que f de n, como podemos apreciar, nos está dando un A sub n. Por ejemplo, f evaluado en el número natural 4, que nos da A sub 4. Eso es un ejemplo de esta función de aquí. ¿Ok? Ya. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nosotros decidimos hacer esto? ¿Ok? Aquí viene el método de la diagonal de Cantor. Cantor. ¿Qué se puso a cantar Cantor? Ahorita lo vamos a ver. Como pueden ver por el momento esto parece que está enlistado, ¿verdad? Que al 1 le corresponde pues un A sub 1, ¿ok? Y efectivamente esto pues nos da este elemento, al 2 se le está correspondiendo y así sucesivamente, ¿ok? Ya hemos visto esta regla de correspondencia. Pero ahora chequeen, yo voy a agarrar
esta diagonal y voy a hacer magia. Bueno, no magia, matemáticas. Esta diagonal conformada por los elementos de literalmente esta diagonal. ¿Ok? Y entonces yo voy a formar un nuevo número real al cual le voy a asignar a sub n con un, bueno, a este le voy a llamar moñito, ¿ok? A moñito sub n, que pertenece al intervalo de 0 a 1, donde a moñito sub n va a ser 0, b1, b2, b3, b4. Entonces, estos b's, donde lo puedo expresar como b sub i, yo voy a poner esto. Voy a inventar un nuevo número, donde va a ser 5 si es que a sub i es diferente de 0, y va a ser 4 si es que a sub i es igual a 0. Veamos. Aquí podemos apreciar al elemento formado por efectivamente los números que están en la diagonal. 0, 1, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 3 y así. Aquí he elegido a un número arbitrario, literalmente cualquiera, cualquiera que tú te puedas imaginar, ¿ok? Que pues está simbolizado como a sub 1, 1, a sub 2, 2, a sub 3, 3, ya bueno. ¿Qué me dice la regla del b sub i? Va a ser 5 si es que a sub i es diferente de 0 y va a ser 4 cuando a sub i sea igual a 0. Ok, veamos este número, centrémonos en este número. Aquí es 0. ¿Y qué nos dice la regla? Que se convierte en 4. Aquí tenemos el 4. Aquí el siguiente es el 2. Y cuando es diferente de 0, le colocamos el 5. Como pueden apreciar, aquí le hemos colocado el 5. Aquí es el 3, es diferente de 0, entonces le colocamos 5. Y así sucesivamente. Es más, si aquí tenemos el 0, si agregamos este número, ¿ok? Como aquí es 0, aquí el siguiente, como la regla de correspondencia dice, aquí sería 4, ¿cierto? Ya bien. Entonces, literalmente acabamos de crear un nuevo número que no está en la lista. ¿Dónde lo ubicamos? Pues no podemos. Es más, tú puedes crear otro. Tú puedes poner que b sub i sea, ahora, sea 3 y sea 2. 3 cuando a sub i, 3 cuando a sub i sea diferente de 0. Y 2 cuando a sub i sea igual a 0. Y efectivamente estás creando otro. Y así puedes ir creando más. Hemos encontrado que a moñito n, que pertenece al intervalo de 0 a 1. ¿Por qué? Porque 0, y algo efectivamente está dentro del intervalo de 0 a 1. Pero no existe un n que pertenece a lo natural, es tal que pues f evaluado en n me dé a moñito n. Entonces aquí hay una contradicción. ¿Por qué? ¿Por qué se preguntarán? Para todo a sub n que pertenece al intervalo de 0 a 1 existe un n que pertenece a lo natural, es tal que pues f de n sea a sub n. Pero miren, esto es un a sub n. Y aquí literalmente acabamos de encontrarnos que pues a moñito sub n ya es otro, ya no es el mismo. No existe un n que pertenezca a los naturales tal que f de n sea a moñito sub n. No hay. Y como no hay, esto es una contradicción. Y pues cuando estamos trabajando con el método del absurdo, nosotros pues supusimos que R es numerable. ¿Ok? Y a partir de ahí, el intervalo 0 a 1 era también numerable. Pero ahorita acabamos de ver que esto no es verdad. Entonces, el intervalo 0 a 1 no es numerable. Y por tanto, como el intervalo 0 a 1 pertenece a los reales, R tampoco es numerable. Ya acabamos de ver por el método del absurdo. El intervalo de 0 a 1 no es infinito numerable.
Entonces, el conjunto R tampoco es infinito numerable. El cardinal del intervalo 0 a 1 es el mismo que de todo el conjunto de los reales. ¿Será esto posible? ¿Cómo es posible esto? Veamos. Aquí tenemos un ejemplo experimental. El experimento de los interruptores. Cada interruptor tiene dos estados, 0 apagado o 1 encendido. Y nosotros tenemos infinitos interruptores, ¿ok? Si tú decides configurar esos interruptores de una forma específica, por ejemplo, al interruptor 1, encendido, al interruptor 2, apagado, al interruptor 3, encendido, y así te pones creativo, al interruptor 4, apagado, al interruptor 5, encendido, al interruptor 6, encendido, y así. Esa configuración representa un subconjunto de los naturales. Aquí ya estamos hablando del conjunto potencia, ¿ok? El conjunto potencia. Y el cardinal de este conjunto potencia, vamos a ver posteriormente que es 2 a la Alep 0. A ver, sigamos viendo que esto es cierto. Imagina que tienes un conjunto A con 3 frutas, manzana, pera y plátano. Aquí hay 3 elementos, ¿cierto? N es igual a 3. Por lo tanto, esperamos que el conjunto potencia tenga 2 al cubo, o sea, 2 a la 3, 2 a la n, el cual es 8 elementos. El cardinal de un conjunto potencia de forma general es 2 elevado a la n, ¿ok? Esto también, como ya pudimos apreciar, funciona para conjuntos finitos, pero también, como ya apreciamos, funciona para conjuntos infinitos. Ahorita vamos a explicar por qué la respuesta de que cuántas combinaciones diferentes de interruptores se pueden hacer es 2 elevado a la Alep 0. Ahorita lo vamos a ver. Bien. Ahora imagina que escribes un número que empieza con 0 punto y algo. Claramente estamos trabajando en el intervalo de 0 a 1, ¿cierto? 0 punto y algo obviamente está dentro de ese intervalo. Y como acá vemos una configuración, acá era encendido, apagado, encendido, apagado. Aquí inventas otra, apagado, encendido, 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 y así puedes ir generando más. Cada configuración de interruptores te da un número distinto dentro del intervalo 0-1 en sistema binario. ¿Qué es esto de sistema binario? Es eso de 1, 0, 1, 0. O sea, solo puedes hablar en términos de 1, 0, 0, 1 y así. ¿Ok? Ya. ¿Por qué es el mismo cardinal? Por un lado, tenemos el total de formas de combinar los interruptores, el cual va a ser 2 por 2 por 2 por 2 y así infinitas veces, que es efectivamente 2 a la Alep 0. Por otro lado, tienes que todos los puntos que existen entre 1 y 0, porque cualquier punto decimal puede traducirse a una posición de interruptores, como ya habíamos visto, encendido, apagado, 1 y 0, y bueno, y así puedes ir inventando más configuraciones. Como hay una combinación de interruptores para cada punto del intervalo, el tamaño del intervalo es exactamente igual a la cantidad de combinaciones posibles, el cual es 2 elevado a la Alep 0. Este es un ejemplo, pues, con interruptores, ¿cierto? Y entonces hemos demostrado que efectivamente el cardinal, el tamaño que hay de 0 a 1 es el mismo que el de los reales. Pero si esta demostración no te resultó tan convincente, vamos a verla de otra forma, ¿ok? Una forma más matemática. Para demostrar que la cardinalidad que va de 0 a 1 es igual a la cardinal de los reales, necesitamos encontrar una biyección. Ya habíamos visto que efectivamente dos conjuntos tienen la misma cardinalidad si existe una biyección entre un conjunto cualquiera A y entre otro conjunto B, ¿ok? Así como los naturales y los enteros, hay una biyección entre ellos y por lo tanto tienen la misma cardinalidad. Correspondencia 1 a 1. Entre los puntos del intervalo y los puntos de la recta real, toda la recta real. Estos puntos del intervalo pues se refieren a de 0 a 1 y la recta real, ¿ok? Nos encontramos en GeoGebra, donde tenemos esta función de aquí, la cual es tangente de pi multiplica x menos y medios. Esto, como pueden ver,
aquí se encuentra el intervalo de 0 a 1. Hay obvias asíntotas en x igual a 0 y en x igual a 1. O sea, ahí la función nunca va a tocar, ¿cierto? Ya bien. Como podemos apreciar, desde 0.5 hasta 1 hay un valor por aquí que nos va a dar 1. Hay otro valor por acá que nos va a dar pues el número 2. Que está más o menos por aquí el valor, a esta distancia. ¿Cierto? Por aquí más o menos. Bien, pero nunca la función va a tocar al 1. ¿Ok? Entonces podemos ver que el límite cuando la función se acerca por la izquierda del 1 tiende a ser positivo infinito, ¿cierto? Veamos ahora qué pasa desde 0.5 a 0. Ahora todos los valores que estén para el lado izquierdo me van a dar valores puramente negativos. Y el límite, cuando la función se acerca por derecha, porque se está acercando, como pueden apreciar, por derecha, a 0, me va a dar menos infinito. Es decir, está abarcando desde menos infinito hasta positivo infinito. ¿Y qué es eso? Eso claramente pues son todos los reales, como pueden apreciar. Es decir, hay una biyección clara de 0 a 1 que va hacia los reales. Y como hay una biyección entre el intervalo 0 a 1 a los reales, significa que tienen el mismo cardinal. Tienen el cardinal del continuo, o también llamado 2 a la alep 0. Aquí tenemos una pregunta. Verán, tenemos dos áreas. Aquí tenemos a la función y igual a x, ¿ok? Esta es la función y igual a x. Y igual a x. O sea, f de x es igual a x. Donde pues el área comprendida de 0 a 1, por el cálculo integral, hay un mismo infinito de pues infinitos rectángulos, ¿cierto? Ya. ¿Por qué a pesar de eso? De 0 a 1 hay un área distinta y de 0 a 3 hay un área distinta. ¿Por qué sucede eso? Ok, ahorita les voy a explicar por qué sucede eso que nos dé áreas distintas a pesar de que es el mismo infinito, ¿ok? Bien, acá tenemos una liga, ¿ok? Acá tenemos una liga. Acá esta liga simboliza al intervalo de 0 a 1, ¿ok? Ya bien. Nosotros sabemos que pues el cardinal de estos infinitos puntos desde 0 a 1, pues es el cardinal del continuo, o sea, de 2 elevado a la alep 0, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si lo estiro? Ahora que se ha estirado, ahora supongamos que es el intervalo ahora de 0 a 3. Ahora les pregunto, ¿es el mismo infinito o no? Miren, intervalo de 0 a 1 y el intervalo de 0 a 3. Como pueden ver, es el mismo infinito, solo que ahora ocupa más distancia física real, ¿ok? Ahora ocupa más distancia. El infinito se ha redistribuido en más distancia. Ahora, ¿qué pasa si suponemos una liga ideal que se sigue estirando más y más y más y más y más y más y más sin romperse una liga ideal? Y más y más y más y más y más y más hasta que se extienda infinitamente, se pueda estirar infinitamente. Ahí obtendríamos a los reales y el infinito no se ha cambiado, ¿ok? Aquí tenemos el intervalo de 0 a 1 y si lo estiramos más, sigue teniendo el mismo cardinal. Esta es una forma también de verlo. Por eso es que también, si es que algún estudiante de ingeniería está viendo esto, esto también sirve para vigas. Aquí tengo una viga de 10 metros. De 0 a 10 sería el intervalo, ¿no? Ya. Entonces, en una viga de 10 metros hay la misma infinidad de puntos que en una viga de, suponte, ahora tengo una viga de 20 metros. Aceptar esto nos sirve para los cálculos que usualmente hacemos. Ustedes saben que la integral de la carga distribuida es simplemente la fuerza cortante. Y la integral de la fuerza cortante es el momento flector.
y la integral del momento flector es la inclinación de la deflexión y la integral de la... Bueno, y así, ¿no? La siguiente integral de esta inclinación es la deflexión, justamente. Ya bueno, para esto sirve, ya que pues alguien seguramente trae el video y dirá, ¿para qué me sirve saber esto? Ya bueno, ahora ya sabes para qué sirve, ya. Para entender todo el cálculo que efectivamente haces y es aplicable a la vida real. Si ya te confundiste totalmente con esto, bueno, pues tenemos que aceptarlo porque así funciona. El conjunto de los números irracionales es un conjunto infinito numerable o no. Bien, vamos a desarrollar esta pregunta a través del método de reducción al absurdo, que bueno, a mí me gusta este método. Entonces suponemos que el conjunto de los números irracionales es infinito numerable. Bien, veamos qué sucede. Ustedes saben que la unión del conjunto de los números racionales y los números irracionales, al unirlos nos dan los números reales, ¿cierto? La unión de conjuntos infinitos numerables resulta ser infinito numerable. Q sí o sí es una tautología, es una verdad, que Q, o sea, el conjunto de los racionales es un conjunto infinito numerable, ¿cierto? Ya que Q unión I, o sea, racionales unión irracionales me dan los reales, estaríamos diciendo que pues R también es un conjunto infinito numerable y esto es mentira. Esto es mentira. R no es un conjunto infinito numerable, no lo es. R es un conjunto infinito no numerable. Porque si fuera así, si R fuera conjunto infinito numerable, sería igual al infinito de los números naturales, el cual es Aleph 0. Pero ustedes saben que el cardinal de los números reales es 2 a la Aleph 0, ¿cierto? Entonces nosotros partimos de que suponíamos que los irracionales es infinito numerable. Entonces acabamos de ver que los irracionales no son un conjunto infinito numerable, no es. Y como dato adicional, el conjunto de los irracionales tiene el mismo tamaño que el de los números reales. O sea, el cardinal de los irracionales es igual a 2 a la Aleph 0, o también puedes decir que es igual al cardinal del continuo. Inclusión de conjuntos finitos e infinitos. Bien, nos dice así la definición formal de inclusión para cualquier caso. Para cualquier par de conjuntos A y B, ya sean finitos o infinitos, se cumple esto. Que A, al estar incluido en B, para todo X se cumple que X que pertenezca al conjunto A implica que esté dentro del conjunto B. Veamos qué pasa en la inclusión de conjuntos finitos, ¿ok? Bien. En el mundo finito, la inclusión manda sobre el tamaño, ¿ok? Si un conjunto es un subconjunto propio de otro, forzosamente tiene menos elementos. Esto es lo que, pues, sí asimilamos en el mundo real. Sí asimilamos, y ahorita lo vamos a ver. En el mundo de lo finito, es decir. Si A está incluido en B y B es finito, entonces el cardinal de A es menor al cardinal de B. Y aquí hay un claro ejemplo. Aquí B está conformado por 3 elementos. Su cardinal es 3. Y aquí A está conformado por 2 elementos. Su cardinal es 2. Ya vimos que es menor. Pero miren, los elementos de A también pertenecen al conjunto B. Eso significa que A está incluido en B. Entonces es imposible que A tenga la misma cantidad de elementos que B, porque obviamente ya vimos que el cardinal para ellos es distinto. ¿Ok? Y obviamente aquí B es mayor, es un tamaño mayor que A. A es más pequeño, ¿cierto? Eso funciona para la lógica de los conjuntos finitos. El todo es siempre mayor que la parte, ¿cierto? Para conjuntos infinitos esto ya no sucede así y lo vamos a ver. Inclusión en conjuntos infinitos. En conjuntos infinitos un conjunto puede estar incluido en otro y aún así tener la misma cantidad de elementos. Como ya vimos,
que los naturales, a pesar de estar incluidos en los enteros, tienen el mismo tamaño. Ambos tienen de tamaño Aleph 0, el mismo infinito, ¿cierto? Aquí la clásica gráfica que nos demuestra que pues los naturales están incluidos en los enteros y los enteros están incluidos en los racionales y a la vez naturales y enteros están incluidos en los racionales. Y bueno, podemos apreciar que los irracionales está incluido dentro de los reales y los racionales también está incluido dentro de los reales. Ya, esta es una gráfica aceptable para que tú lo puedas ver, ¿cierto? Sobre la inclusión de los conjuntos. Pero no es aceptable en cuanto a tú puedas visualizar los tamaños, ¿ok? Esto nomás funciona para que tú veas que está incluido en otros. Por lo tanto, esta gráfica ya no podemos acoplarla tan bien, ¿cierto? Porque aquí ya no podemos acoplarla tan bien porque pues aquí estamos viendo que tienen tamaños diferentes, pero esto es falso. Así que solo sirve la gráfica pues para poder ver que uno está incluido en otro, pero no sirve para ver los tamaños, ¿ok? Así que entonces, mis adoquines, vamos a ver la propiedad de Dedekind, que nos dice un conjunto B es infinito si solo si existe un subconjunto propio A incluido en B tal que el cardinal de A sea igual al cardinal de B. Aquí tenemos un ejemplo, naturales versus pares. Los números pares, 2, 4, 6, 8, 10 y así ya, ¿ok? Ya. Están incluidos en los números naturales. Acá en los números pares estoy hablando pues de los positivos, ¿ok? 2, 4, 6 y así. 8, 10, ya bueno. ¿Qué tendríamos que probar? Que haya una biyección entre estos dos conjuntos, ¿cierto? Y bueno, como ya me dio pereza, aquí les dejo la función, ¿ok? Sería f de n, donde n pertenece a los naturales, claramente. Esto sería igual a 2n. ¿Ok? Ya, aquí al 1 le introduces, te va a dar el número 2, luego el número 2 lo introduces, te va a dar el 4, y bueno, tienes que probar que es biyectivo, que sea inyectivo y sobreyectivo a la vez. Espectador o espectadora, usted que está viendo este video, lo invito a probar la biyección pues de esta función. Y habíamos probado que pues el intervalo de 0 a 1 está incluido en R, y ya demostramos con una función tangente esto, que tienen el mismo cardinal, ¿cierto? Es lo mismo. Tienen el mismo tamaño, que es igual al cardinal del continuo o 2 elevado a la Aleph 0. Llegamos al final de este video. Finalizamos con la hipótesis del continuo, donde vamos a ver a Tupata Cantor. Cantor, ¿qué nos cantó Tupata Cantor? Tupata Cantor. Y a ver. Definición formal de la hipótesis del continuo. La hipótesis del continuo establece que no existe ningún conjunto cuyo cardinal esté estrictamente entre el cardinal de los números naturales y el cardinal de los números reales. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Ustedes saben que pues aquí tenemos al cardinal de los números naturales, el cual es Aleph 0, es estrictamente menor que el cardinal de los números reales, el cual es 2 a la Aleph 0. Ya, se hizo la siguiente pregunta. ¿Habrá un intermedio entre esos dos infinitos? O sea, ¿habrá pues algo aquí? Un intermedio de esos dos infinitos. ¿Habrá un infinito entre esos dos infinitos? Porque obviamente Aleph 0 es un infinito menor. Y 2 a la Aleph 0 es un infinito más grande. ¿Habrá alguno en medio? Ya, por eso. Esa pregunta busque contestar la hipótesis del continuo. ¿Ok? En términos de Aleph, la hipótesis del continuo se expresa como Aleph 1. O sea que después de Aleph 0 venga el cardinal del continuo que sería Aleph 1. 2 a la Aleph 0 sería Aleph 1. ¿Ok? O sea que sería, obviamente, Aleph 0 es el infinito más pequeño
Y el siguiente infinito, esto es lo que plantea la hipótesis del continuo, el siguiente infinito es en definitiva Aleph 1, o sea, después de Aleph 0 sigue el Aleph 1, ¿ok? La hipótesis del continuo afirma que los reales son exactamente el segundo nivel de infinito, sin nada en medio. Eso es lo que se afirma en la hipótesis del continuo. La independencia de los axiomas, ZFC. Esto de ZFC es un sistema, ¿ok? Es un sistema de axiomas para los conjuntos, ya bueno. Durante décadas, los matemáticos intentaron demostrar o refutar esta hipótesis usando los axiomas estándar de la teoría de conjuntos, conocidos como ZFC. O sea, básicamente se está refiriendo pues a los axiomas actuales, que constituyen pues la teoría de conjuntos, ¿ok? Los actuales. Estamos en el 2026, es marzo, ya. Sin embargo, se descubrió que la hipótesis del continuo es independiente de estos axiomas, ¿ok? Es independiente de estos axiomas. Esto significa que con las reglas actuales de la matemática no puedes demostrar que es verdadera, pero tampoco puedes demostrar que es falsa. ¿Cómo así? Ya bueno. Quienes demostraron esta imposibilidad fueron Kurt, ya bueno, demostró que la hipótesis del continuo es consistente con los axiomas de ZFC. Su logro fue que demostró que los axiomas de la matemática son coherentes y añadir la hipótesis del continuo como una verdad no crea ninguna contradicción, es decir, no se puede refutar. ¿Ok? Básicamente te está diciendo que si afirmas que es verdad, la matemática todo bien, no pasa nada. No se desploma ni nada, todo bien con la matemática. Ahora nos viene tu pata Paul. Ya, Paul, ¿qué dice? Completó el rompecabezas usando una técnica revolucionaria llamada forcing, el cual permite construir nuevos modelos de ZFC al añadir conjuntos genéricos a un modelo base, probando así que la hipótesis del continuo y el axioma de elección no se pueden demostrar. ¿Ok? Su logro demostró que la negación de la hipótesis del continuo también es consistente con los axiomas actuales. Es decir, puedes asumir que existe un infinito intermedio, o sea, un infinito intermedio entre los naturales y los reales, y la matemática todo bien no se desploma. Por lo tanto, con los axiomas que tenemos en la actualidad, en el presente, no podemos demostrar si es falsa la hipótesis o si es verdadera. A menos que pues venga un matemático del futuro con axiomas del futuro y logre demostrar la hipótesis del continuo, ¿cierto? Ya bueno, eso dejémoslo a los matemáticos del futuro y pues si logran demostrarlo, pues qué chévere, ¿no? Ya. Y bueno, hemos llegado al final del video. Espero les haya gustado. Ya saben que pueden dejar su reacción positiva si es que les gustó el video. Y ya saben que pueden dejar sus críticas destructivas o constructivas. Y bueno, chao.